Muy buenas, hoy os traigo al canal una navaja de la empresa Trivisa, en concreto es el modelo Lynx 05CG 2.0. Ese 2.0 es porque esta Lynx es una evolución de las primeras, poseyendo una hoja más gruesa y más robusta. En cuanto a Trivisa, es una empresa china que lleva desde el año 2006 en el mercado, está ubicada en Yanyang, que viene a ser el Sheffield chino, o el Thiers chino, o el Solingen chino, o el Albacete chino. Es decir, es una zona de referencia para la cuchillería china, en la que están ubicadas multitud de empresas destinadas a cuchillería. Esta pieza en concreto es un diseño de Steve Cheng, que es el cofundador de Xinzuo, junto a Peter Ling. Xinzuo es una empresa china que se dedica a fabricar cuchillos de cocina de estilo japonés. También tiene una submarca que es Hessen. Bueno, la cuestión es que este diseño, pues obviamente no es el de un cuchillo de cocina. Así que Steve Cheng sacó un poco los pies de su terreno de confort, de su zona de confort, y diseñó una navaja para Trivisa con unas líneas bastante diferentes. Y ahora viene un dato que para mí es curioso. Cuando yo compré esta navaja, la adquirí pues, una noche que estaba dando vueltas por una plataforma de venta online, vi esta pieza en una de mis tiendas habituales. Y bueno, pues es una marca que conozco, es una marca de la que poseo varias piezas y me pareció correcto. Pensaba, porque no miré mucho las especificaciones, que iba a ser algo a caballo entre esta pieza de Trivisa y esta otra pieza de Trivisa. Y obviamente es más grande que esta, que es la Andrómeda. Pero para mí esta pieza de Trivisa, que ya os enseñé en el canal, es una pieza que es un cuchillo plegable. Y esta es del mismo tamaño. Es decir, buscaba algo a caballo entre ambas piezas y acabé pues, con otra pieza de un tamaño bastante generoso. En este caso, una vez abierta, son 21,4 centímetros de largo total, que se dice pronto, y cerrada son 12,1 centímetros. Es un mango bastante largo. 9,3 centímetros de hoja, de los cuales 8,9 centímetros de filo útil. Y luego, en cuanto al peso, pues son 120 gramos. Es una pieza, pues eso, que básicamente es un cuchillo plegable. El precio entre los 45 y los 54 euros. Yo la adquirí en una oferta puntual con unos cupones y me salió por 36 euros, si no recuerdo mal. En cuanto al mango, está realizado, si os fijáis, exteriormente en fibra de carbono. Pero esa fibra de carbono es una lámina muy finita y lo que hay debajo, el resto del grosor de la cacha, es G10 negro. Así que, bueno, pues es un G10 vestido de fibra de carbono. Posee liners de acero, de refuerzo, en este caso son unos liners aligerados, ahí los podéis ver, que están aligerados tanto esta cacha como esta, con algunas perforaciones para bajar un poco el peso. Y aún así se queda en 120 gramos, que es un peso, pues bueno, para lo que yo buscaba, elevado. Pensaos que yo cuando adquirí esta pieza pensaba que iba a ser algo del formato de esta Tangram, con unas líneas de hoja similares y demás, un poco más agresiva, pero pues obviamente no es lo mismo. Ya veis que la Trivisa es bastante más grande. Así que bueno, de esta pieza también tenéis vídeo en el canal, os dejaré el enlace de la descripción. En cuanto a la ergonomía del mango, una dactilera bastante amplia, curva secundaria y un final estrecho del mango, que es muy peculiar. Habría sido mejor si hubiese sido ligeramente más ancho y curvo, pero bueno, pues es una geometría de mango o unas líneas bastante curiosas. No funciona mal ese final de mango estrecho junto con esa dactilera, pero podría ser más cómoda. ¿Cómo podría ser más cómoda? Pues os explico. Fijaros en los cantos de las cachas. Son cantos que están biselados, pero con unas esquinas bastante rotundas. Algo que contrasta con otros acabados en mangos que tienen otras piezas de Trivisa que poseo, que son muy redondeaditos, como este, o como este, por ejemplo, que también es bastante redondeado, o, si os fijáis, el biselado de esta, pues tiene un ángulo diferente y no es tan molesto, tan rotundo, como resulta el de esta Lynx en este de aquí, ¿vale? Que es bastante perceptible en mano. Pasa además bastante también con la parte de abajo del mango, que es un poco más rotunda de lo que me gustaría. Si se hubiese redondeado el mango, con un perfil diferente, más redondeado, se habría perdido más dibujo, diríamos, de la fibra de carbono y seguramente es el motivo por el que no han redondeado más ese mango. Y me parece un error, porque la función siempre está por delante o por encima de la estética. Y en este caso, pues se ha primado esa imagen de fibra de carbono respecto a la funcionalidad y la comodidad. Y luego hay otra cosa que tampoco me gusta demasiado. Bueno, tiene una estructura abierta, y la podéis ver, o semiabierta, porque tiene un separador trasero de G10, tornillería tipo TORS, un clip
que es apto para diestros con la punta hacia arriba y apto también para zurdos con la punta hacia arriba. Hay que desmontar esta placa y cambiarla de lado, ¿vale? Esta placa simplemente es un relleno para el fresado que hay hecho para el propio clip. Pero es que luego el mango en sí, en grosor, es bastante grueso, ¿vale? Eso se debe a que han utilizado, pues eso, un G10 con una capa exterior y han querido dejar pues, el máximo posible de esa capa de fibra de carbono. Pero fijaros también la diferencia de grosores en el material, en estas cachas y en estas. Estas son más finitas y eso que los liners son más robustos en esta pieza, más gruesos, ¿vale? Luego, al final, si os fijáis, hay una diferencia de grosor. Ahí lo veis. Esta es una navaja más cómoda en mano y esta es más gruesa, con unos bordes, pues más vastos, diríamos, y en mano hay otra cosa que me molesta un poco y es el clip, ¿vale? Este clip es mejorable. ¿Por qué lo digo? Porque una vez que la tienes en mano y haces fuerza, es un clip que se siente, y se siente todo el tiempo. Hay otras piezas que una vez que tienes en la mano y vas trabajando con ella, llega un momento que dejas de percibir ese clip. No es el caso de esta. En este caso se nota todo el tiempo. Y quiero que veáis la diferencia entre este clip y el de esta otra pieza, por ejemplo. ¿Os fijáis en que este tiene unas líneas como más rotundas, está más elevado, y este es algo más planito y tiene una transición más suave? Este clip no molesta en la mano y este, sin embargo, sí. Esto de aquí se nota y molesta. Eso es algo pues, que en otras piezas Trivisa ha colocado, por ejemplo, un clip de alambre, que suelen ser con bordes redondeados y molestan muy poquito, y se soluciona en gran parte el problema de que te moleste un clip o no. Estos suelen molestar bastante poco, o nada, por no decir absolutamente nada. En cuanto a la ergonomía del mango, ya os digo, con cosas mejorables. No es la navaja más incómoda del mundo, se puede utilizar bastante bien, tiene un largo de mango por el que podemos viajar, incluso podemos colocarnos esta suave curva de aquí, ya que haga apoyo en la palma de la mano, que lo rellena con el separador, y podemos hacer cortes por trazado con mucha comodidad. Y a la hora de utilizarlo de un modo convencional, diríamos, también tiene un agarre bastante decente, pero con cosas mejorables. En cuanto a la apertura, es una apertura ambidiestra por flipper. Ese flipper, una vez que lo abrimos y lo empujamos, va a tener ese segrinado que nos sirve para abrirlo, va a tener la doble función de servirnos para evitar que la mano, o el dedo en este caso, se vaya hacia el filo. El centrado de la hoja es muy bueno, como siempre en Trivisa, tiene unos mecanizados de calidad de esta empresa, la verdad. Otra cosa es que te gusten o no los diseños, ahí no entro, pero los mecanizados son buenos. Tiene un seguro tipo liner lock, que engrana correctamente, un stop pin, ahí lo veis, en el que apoya la hoja, una vez abierto y encastrado ese liner lock, una detent ball, que es esa que se puede ver ahí, ese bulto, que en posición de reposo retiene bien la hoja, ahora lo vais a ver, y que una vez sobrepasamos con el impulso en el flipper la resistencia de esa detent ball, tiene una apertura muy fluida. ¿Por qué? Pues porque tiene rodamientos cerámicos. Es una pieza que se puede utilizar siendo diestro o siendo zurdo, porque el flipper, digamos que es ambidiestro, pero luego el seguro es un seguro tipo liner lock pensado para diestros, pero que se puede manipular por zurdos. Todo está bien en cuanto a funcionamiento. Y luego el tipo de hoja es una hoja tipo Seax, modificada, o Warncliffe con corte recto, podemos llamarla de cualquiera de las maneras, y el acero que han empleado es un acero que se suele utilizar bastante, Trivisa, que es el acero Sandvik 14C28N. Es una aleación que se desarrolló específicamente para cuchillería, que es algo que no es tan habitual. Muchas veces las navajas y los cuchillos se hacen con aceros que pues, se desarrollaron para otras funciones, no para cuchillería. En este caso, este se desarrolla específicamente para cuchillería por la casa Sandvik. Y lo diseñó para un cliente en concreto, para el grupo KAI, que son responsables de Kersau y de Zero Tolerance, de ZT. Después lo comercializaron en abierto, pero inicialmente solo el grupo KAI podía utilizar esta aleación en sus piezas. Es una aleación que tiene un contenido moderado de carbono, un 0,62% de carbono, y luego tiene un contenido de cromo de un 14%, haciéndolo inoxidable. Y luego, pues, un aleante en concreto que destaca en su nombre, que es el nitrógeno, que tiene un 0,11% de nitrógeno. Con ese contenido moderado de carbono, le añaden una serie de aleantes con el que consiguen un filo fino, una estructura muy fina de acero, una buena retención y un acero fácil de afilar. Y todo esto gracias a que le dan un tratamiento térmico con un tratamiento criogénico posterior, llevando la dureza de la pieza hasta los 58-60 HRC. En cuanto al vaciado, es un vaciado plano alto, ¿vale? Como veis, hasta el lomo. Es una pieza que, vista desde arriba, tiene una punta endemoniada
y un perfil de hoja con un grosor de 3,5 milímetros, más que suficiente para esta pieza. En la primera versión tenía 2,5, un milímetro menos, así que decidieron subir un milímetro más, un ancho de pala de 24 milímetros, unos mecanizados perfectos. Ahí veis que el flipper tiene todos los bordes biselados, en el lomo nos encontramos también con ese pequeño biselado, un segrinado en la zona del lomo para apoyar el pulgar en caso de que lo requiramos, un pequeño vaciado en el contrafilo, ahí lo veis, en ese recorte recto, con una pieza de este tipo, con una punta que nos permite hacer cortes por trazado muy precisos, un ancho de pala de aquí de 24 milímetros, pero mucho menos en la zona de la punta, nos permite hacer trabajos de corte muy buenos gracias a un vaciado alto. El acabado es un tipo Stonewash, a ver si lo puedo enseñar, mate, y luego en la hoja solo vamos a tener este grabado al láser, que es el 14C28N, una pieza con una hoja limpia de grabados en el que la marca solo estampa su logo, diríamos, en el eje central, que por cierto es tipo torsi ajustable. A mí me gusta este tipo de detalles en los que el diseño de la pieza y la pieza en sí es la protagonista. No necesito un texto enorme en la hoja, cuanto más discreto mejor. Una vez que ves la pieza y ves esto, ya sabes de quién es, no hace falta poner Trivisa en todas las partes de la navaja, y es algo que yo personalmente respeto y aprecio. Una pieza con una punta fina, agresiva y delicada también, ojo ahí, ¿vale? Porque como veis, pues es una punta delicadita, no es una pieza que sea para apalancar con ella ni mucho menos, pero sí que es una pieza muy cortadora. Algo que contrasta un poco con ese peso de 120 gramos y esas dimensiones. Pero podríamos decir que tiene una geometría de corte de cuchillo de cocina, ¿de acuerdo? Con un sistema de plegado y un mango que no tiene nada que ver con un mango de cocina. Así que sí que es cierto que Steve Cheng ha puesto su impronta sobre todo en la capacidad de corte de la pieza, porque es una navaja súper cortadora, y luego pues bueno, ha metido otras cosas diferentes. Hay varias versiones de la gama Lins, y de hecho hay otro diseño diferente con su mismo nombre y también el mismo diseñador, que sí que tiene el mango más ancho en la parte trasera, que me parece una mejora interesante, y unos perfiles de mango más aceptados que este. En ese caso ya estamos hablando de una hoja de acero polimetalúrgico y un precio mucho más elevado. Esta sale entre 45 y 54 euros puesta en casa. Ahora, en ofertas puntuales, como en mi caso, 36 euros. Una navaja cumplidora que yo pensaba que iba a ser mucho más contenida de tamaño, pero que, pues bueno, pues ha quedado en un cuchillo plegable para mí. Sigue siendo una pieza interesante porque puedo alternarla con otras piezas que tengo cuando quiero una navaja muy cortadora que sustituya a un cuchillo. Pues, por ejemplo, en una barbacoa o similar puedo llevar esta pieza y tener mucha capacidad de corte, un largo de hoja decente y una capacidad de plegarlo, echarme al bolsillo y fuera, ya está. No tengo que llevar un cuchillo per se, es mucho más compacto, aunque no tan ligero, 120 gramos. Sin más. En cuanto al nombre, como siempre, o casi siempre, Trivisa le pone nombres a sus piezas que son nombres de constelaciones. En este caso, Lins es la constelación Lince, ¿de acuerdo? Sigue siendo un depredador, hace honor a ese nombre con unas líneas muy agresivas en cuanto a la punta, y bueno, pues una pieza que puede gustar o no. El hecho de que tenga una lámina de fibra de carbono exclusivamente como recurso estético, pues bueno, puede llamarle la atención a la gente. Aunque en sí, ya os digo, tiene sus ventajas y sus desventajas en cuanto a diseño y funcionalidad, como todas las piezas. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés, y nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.